A reading from the letter of St. Paul Comienzo to de the la Romans. carta del apóstol San Pablo a los romanos. Paul, a slave of Pablo, Christ Jesus, siervo de Cristo called Jesús, to be an apostle, llamado a set ser apart for the apóstol, gospel of escogido para God, anunciar el Evangelio de which he Dios. promised previously Este through Evangelio his prometido prophets in the ya Holy por sus Scriptures. profetas en las The Escrituras gospel about Santas his Son, se refiere a su descended from Hijo, David according to the nacido flesh, según lo humano de established la as a Son of estirpe God in de power, David, according to the constituido Spirit of según holiness, el Espíritu through Santo, resurrection from the Hijo dead, de David, con Jesus pleno Christ, our poder Lord, por su resurrección de through la him we muerte. have received the grace Jesucristo, of Señor apostleship, nuestro. Por Él to hemos bring about the recibido este don obedience y of esta faith, misión, for the hacer que sake of his todos name, los among gentiles all the respondan a la Gentiles. fe, para gloria de su nombre. For you also Entre ellos are están called también to belong to ustedes, Jesus Christ. llamados por Cristo To Jesús. all the beloved A of God todos in los Rome, de Roma, called a to be quienes holy, Dios ama y ha llamado a grace to you formar and peace parte from God our de su Father pueblo and the santo, Lord Jesus les deseo Christ. la gracia y la paz de Dios nuestro Padre Word of y the del Lord. Señor Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Dominos vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteo. This is how the birth of Jesus Christ. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. La madre de Jesús estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era bueno y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y se llevó a casa a su mujer. Verbum Domini.
7 days until the solemn celebration. 7 días hasta la solemne celebración de la Navidad. Spiritually ready for the celebration of ¿Están listos espiritualmente para la celebración del God is Rey Emmanuel, infante nacido de la God Virgen? with us. Dios es Emmanuel. God the Dios Son, está con Jesus, nosotros. was born to save Dios el his Hijo, people Jesús, from their sins. nació para salvar a su pueblo de sus pecados. Christianity is true. El cristianismo Christianity is not es one la way, verdad. quote, among El many ways. cristianismo no es de una forma, Christianity is no es un the way. camino entre muchos hacia Dios, sino Christianity el is camino. true. It's El the way to cristianismo es God. The la way, verdad, the truth, and es the el life camino was hacia born Dios. of the El Virgin. camino, la verdad y la vida nació de la The virgin Virgen. birth is what the fathers of El the church nacimiento call the virginal es signum lo que los magnum, padres de la Iglesia great sign, llamarían el signum magnum, as el prophesied by gran Isaiah. señal, The Lord will give you a como sign, fue profetizado por signum Isaías. magnum, El Señor les dará una señal, the great signum sign magnum, that this birth la is gran from señal God, de que este nacimiento God alone. proviene de Dios This y great Dios sign that this solamente. child is conceived Esta gran by señal God de que by the este power niño of the es overshadowing concebido Holy por Spirit Dios of the Virgin Mary. por el poder del Espíritu Santo Most que people cubre a la think Virgen María. of religion La mayoría as our de las search personas for God. piensan acerca de la That religión might be como nuestra partly true. búsqueda de Dios. Puede que esto sea We are made for parcialmente truth, verdad. and our hearts do Fuimos not rest creados until we para la possess verdad truth y in nuestros its corazones fullness. no descansan sino hasta que Christianity poseemos is la verdad God's plena. search for Pero el us. cristianismo es la búsqueda del Señor de God's nosotros. search for us. Dios nos It's his busca a initiative. nosotros. It's the divine Es la search and iniciativa de rescue Él. mission. Es la We are misión recipients de of the búsqueda y greatest rescate divinas. investigative search and rescue Recibimos plan ever conceived. el plan de búsqueda e Virgin investigación birth. más grande concebido, Only God el in nacimiento his virginal. creativity Solo could Dios, have thought en of su it creatividad, and carried it out pudo haber pensado so esto magnificently. y haberlo Virgin llevado a birth. cabo de manera tan magnífica. Are we Un astounded by nacimiento those virginal. words? Y We've heard nosotros those words our nos whole life. asombramos ante aquellas palabras. Hemos That he escuchado was esas conceived palabras by the todas Holy nuestras Spirit vidas. and born of a Él virgin. fue concebido por el Do those Espíritu words Santo y nacido de la resound and Virgen. astound Pero us? esas palabras resuenan en nosotros y should. nos asombran. Deberían. Like Saint Joseph, we must stay faithful to Al igual que San plan, José, debemos permanecer fieles al plan divino, even when incluso cuando it es seems difícil creer, impossible. incluso This cuando is parece impossible for imposible. man. A virgin birth, but Esto not es imposible para el hombre, God. un nacimiento virginal, That's pero right. no es imposible para Dios. Eso es fe genuina. Today's gospel gives us insight into Saint El Joseph's Evangelio role de as hoy nos guardian of the Redeemer. da una idea del papel de San Saint José Matthew gives como us guardián del Annunciation Redentor. account from San Mateo Saint nos Joseph's ofrece perspective. el relato And we're de la probably used Anunciación to the Annunciation desde la account from perspectiva Saint de San Luke, José. where he Estamos recounts the acostumbrados angel al Gabriel relato según San Lucas appearing to cuando the Virgin relata que Mary el with ángel the Gabriel salutation, se le "Hail, aparece a la grace, the Virgen Lord María is with con su you." saludo, salve llena de gracia, el Señor es contigo. The angel also tells Mary, El ángel "Do not también be le dice a María, like he no says to tengas Joseph, miedo, do not be afraid. como le dice a José, no The tengas account that we miedo. heard today from Saint Matthew says, Joseph's El son David, relato que do escuchamos not hoy be de San afraid Mateo to take dice, Mary, your wife. José, hijo de David, no dudes en recibir Both en tu Mary casa a and María, tu Joseph esposa. had a similar Tanto message from the María angel como Gabriel. José recibieron They un both mensaje were asked to similar make a del similar ángel act of Gabriel. faith, A los dos se les an pide act que of realicen un acto de fe complete similar, trust in God. un acto de Obedience. confianza plena en Dios, Obedience is de listening obediencia. to God. La But not just obediencia se listening to trata God, de escuchar but a Dios, once we've listened pero no to God, solamente to escuchar a Dios, respond. sino que una vez que hemos escuchado a It's Dios, not just enough to responder. hear.
to listen. No basta con We have to escuchar, respond after we have heard sino que tenemos to que God. responder después de oír a Dios. At the center of their act of faith Al is the centro de su truth acto de that fe the child se conceived encuentra of Mary la verdad de que el was Hijo of the Holy Spirit. concebido por María Again, that es this del child was Espíritu not of Santo. human origin, Nuevamente, that this que este child Hijo no was es from de God. origen humano, By the sino overshadowing que of the este Holy Hijo Spirit. es de Dios, In other words, the después que el Virgin Espíritu Mary Santo and Saint cubre a Joseph's María. act of faith En point otras to palabras, el acto de fe de God's San José y María in the señalan plan of hacia la salvation, iniciativa de Dios en el and also plan de God's la initiative salvación in our lives, y también a la that iniciativa we're de Dios en recipients nuestras of vidas, grace, que and that we nosotros need to be recibimos open la gracia to grace, y que tenemos que be estar receptive dispuestos to a grace. recibir la gracia, a ser receptivos de la gracia. Saint Joseph was asked to make a similar act of faith that would have eternal A consequences. San José se le pide que haga un acto de Our fe similar que choices have tendría consequences, consecuencias eternas. Nuestras not decisiones tienen random. consecuencias, hopefully, no son aleatorias, but our eso espero, choices have consequences, eternal consequences. sino que nuestras The acts acciones of tienen faith that we consecuencias take every y single day, the consecuencias acts of eternas. hope Los that we actos de make fe every que single day, realizamos cada the día, acts of los actos charity de that we make every esperanza que single day, hacemos cada día, coming to los actos Mass de every caridad que week, hacemos cada día, every cuando day vamos a misa cada semana, has cada eternal día, si es posible, consequences. tiene you and for me. consecuencias eternas para ustedes y para mí. Being obedient, being listeners, and also doers of the Ser word. obedientes, es- escuchar y It had been también hacer la prophesied palabra. that the Messiah would be Había from the sido house of profetizado David. que el Mesías Saint Joseph, provendría by de naming the la casa Messiah, de David. fulfilled this San prophecy. José, The al angel said nombrar to al him, Mesías, "You must cumple name esta him profecía. Jesus." El ángel le dice, tú le It was pondrás el extremely nombre de important Jesús. for the father at this time to be Era extremadamente one who importante para el confers padre en aquella época on the ser child. el que da el nombre A del name niño. has power. There's Un identity nombre in a tiene name. poder. Hay And a identidad name was just not en un simply nombre. given haphazardly. Un nombre The name no had es algo que se something daba al tied azar, to it, sino mission, que tenía algo identity. incluido, una Saint identidad. Joseph is the first example of what it means San to be José obedient es el primer in the ejemplo gospel. de lo que significa ser obediente en Again, el not just Evangelio to según San hear Mateo. the word of God, Nuevamente, being no solamente obedient, escuchar la palabra de being Dios a doer of the word in which he heard. y ser obedientes, To take that sino word in, cumplir con la to palabra let que it escuchas, resound, tomar esa and to palabra y act on it. permitir que resuene y obrar We owe the según Lord ella. obedience. Le debemos al Obedience of Señor faith. obediencia, Obedience can change the course obediencia of de our fe. lives. La obediencia puede cambiar el Saint curso de Joseph's role nuestras in vidas. salvation history was to El provide papel de San and José en la protect historia de the la Savior salvación of the world. fue proveer por el Salvador del mundo y Some protegerlo. early theologians would even call him the Savior Algunos of de the los primeros Savior. teólogos incluso le llaman Why, el why Salvador that del phrase? Salvador. Savior of the Savior. ¿Por qué esa frase? El Salvador del Salvador. Because when he was about ready to be snuffed out by Herod, Porque cuando Saint Joseph estaba a rose and punto took him de ser matado por into Herodes, Egypt San and José saved him. As a child, tomó that child was y huyó a helpless, Egipto, just like any lo newborn llevó. child, helpless. Era un Saint niño Joseph indefenso, rose como cualquier to the otro niño account recién nacido. and took San that José child and saved him cumplió con el desafío, tomó al niño from y lo murder, from salvó slaughter. de ser asesinado, de ser matado. Joseph, a son of the Davidic line, by naming the child José, and hijo taking del the linaje child davídico, into his home al with the virgin ponerle birth, nombre al niño y makes al the recibir al divine niño en child su casa Jesus con la a Virgen legal Madre, heir to the kingdom and throne hace of David. del niño Jesús heredero legal del Extremely linaje y el important trono de in the David. plan of salvation. Esto es Again, this should extremadamente astound importante us. en el plan de la When we look salvación. at the plan of Esto salvation debe and see causarnos the Holy asombro. Spirit Cuando miramos el plan de la in the plan of salvación y salvation, vemos la obra del Espíritu Santo en la obra, en el even plan de la when people salvación. make mistakes,
Incluso cuando las personas cometen You can look at the errores, genealogy of Jesus uno Christ puede that mirar we read la yesterday genealogía de at Mass. Jesucristo que Not leímos everybody ayer en in la that misa genealogy diaria. listened perfectly. No todos en esa Thanks be to genealogía God. hicieron We caso have perfectamente. examples among us of what it Gracias a means Dios tenemos ejemplos entre to mess nosotros up, de lo que hopefully not significa by our own fault, but it equivocarse, happens, to pero mess que up no and por to nuestra get propia up culpa, pero sucede, and equivocarnos, to move pero forward. pararnos de nuevo, God's plan is seguir hacia perfect. adelante. El All plan de we Dios owe es him our perfecto. obedience, and when we mess up, Debemos nuestra we try again. obediencia y cuando nos equivocamos, Even tratamos when we nuevamente. mess up frequently, you get up Incluso cuando frequently. nos equivocamos frecuentemente, nos volvemos a poner Well, de in both pie cases of these frecuentemente. Annunciation Pero accounts, ambos Mary's casos, en Annunciation estos in Luke's relatos de la Gospel and Anunciación, Joseph's la Anunciación de Annunciation María en el in the Evangelio según Gospel San of St. Lucas Matthew y la Anunciación today, de San José en el Evangelio según San show Mateo, us the el día de hoy, urgency of the message of the nos angel and muestran la suggest that urgencia God del had a mensaje del mission ángel que for sugiere them que Dios that would be tenía una impossible for them misión to para accomplish. ellos que sería Impossible. imposible para ellos de cumplir. Imposible. Sometimes God asks us to do impossible A things. veces Dios nos pide que Like hagamos Mother cosas Angelica said, unless we're imposibles. willing to do the ridiculous, God Como decía cannot la Madre accomplish Angélica, a the menos que uno esté miraculous. dispuesto a hacer lo ridículo, Dios no puede What lograr lo seems milagroso. ridiculous in human Lo que standards parece and ridículo almost según los impossible estándares humanos sometimes, y unless we're casi willing to imposible a do the veces, ridiculous, menos que estemos God cannot dispuestos a accomplish the hacer lo miraculous in ridículo, us. Dios no hará lo milagroso en nosotros. Saint Joseph perhaps is one of the most silent figures in all of San sacred José scripture. sea quizás una de las But his figuras más silence silenciosas en and toda la historia de speech, la however, salvación, does not pero mean that he did su not play a prominent silencio role en in el habla no quiere decir que no protecting, the tuvo un guarding, and the papel providing for his predominante en son, proteger, en cuidar y en Redeemer of proveer por su mankind, by Hijo, taking el Redentor this de la humanidad, virgin-born child into his al home and tomar a naming este him. niño nacido de la This Virgen was en su really casa his y a legal ponerle son, nombre, realmente Saint Joseph. era su hijo We legalmente. have an example of a father De San José tenemos un ejemplo de a father who guards, a father who protects. un padre que Any cuida, un father, padre que any protege. grandfather, any priest should Cualquier look at padre, Saint cualquier Joseph as an abuelo, cualquier example of what sacerdote it means debe mirar a San José to como guard ejemplo de lo que and to significa guide and to cuidar protect. y guiar y proteger. Saint Joseph played an active role, most of San all by José his tuvo obedient un faith papel activo in principalmente responding a través de unhesitatingly to the su message of the obediencia angel en la Gabriel. fe al responder sin titubear He al gives mensaje no del ángel response such Gabriel. as did the Blessed Virgin Mary, No da una Mary says, respuesta "Behold, como I am la the Virgen handmaid of the María. Lord, María let me dice, to be according to thy heme word." aquí, But la Saint esclava del Joseph's Señor, response is hágase en mí según tu simply to palabra. do. It's Pero in Saint la Matthew's respuesta de Gospel, there's José no es words of Saint simplemente Joseph saying, actuar. "Yes, En I el will do Evangelio it." según San Mateo no hay But it is ninguna simply he does it. palabra que San José haya dicho. Again, Simplemente he's lo a hace. hearer of the word, and he's Es also in hearing alguien it, que he escucha la does it. He palabra moves forward. y también al escucharla la Are we the cumple. same way in listening Él to God's actúa. word? Nosotros The somos sacred iguales cuando scriptures do not escuchamos la record, palabra de Dios. again, the Las spoken Sagradas Escrituras account. no Joseph awoke, he did as the tienen angel of the un Lord had commanded relato him, hablado. and he took his wife José se into his levantó, home. hizo como el ángel del Señor le dijo y His recibió a actions su speak esposa en louder su than casa. words Sus acciones in this hablan más que case. las palabras en His este total caso. act of faith was his surrender to the Su mission acto that total de God fe had fue su entrusted to entrega him. a la misión que God has Dios le había entrusted a encomendado. mission to each and Dios every one nos of ha us. encomendado una misión a And that cada uno de mission looks different nosotros. for you than it Y does for esa me. misión luce diferente para mí, What is that mission that God para has cada uno de entrusted you nosotros. with? ¿Cuál es esa misión que Dios les ha encomendado a cada uno de Have you ustedes? asked the Holy Spirit to unveil that ¿Le han mission that God has entrusted pedido al Espíritu many of Santo you here are que married? devele That's part esa of your mission. misión que les ha encomendado To Dios? sanctify society, to Aquellos sanctify de one ustedes que están another, to casados, help one esa es another to su get to misión, heaven. That's part of your parte de su mission that misión, God has entrusted you with. santificar a la sociedad,
ayudar a otros a que lleguen al cielo. Es la misión que les ha encomendado Dios, pero incluso dentro de la vocación, ya sea del matrimonio o del sacerdocio, también hay vocaciones dentro de las vocaciones y misiones. Y creo que la mayoría de las personas realmente no le dicen al Señor en la oración, Señor, ¿a qué me estás llamando? ¿Cuál es tu llamado para mi vida dentro de mi vocación? Incluso en la vocación a la vida consagrada, incluso en la soltería, antes del matrimonio y de discernir una vocación en la vida. Señor, ¿a qué me estás llamando que yo haga ahora en mi vida? One of my teachers in the seminary, Father Frederick Miller, who Uno de mis maestros en el seminario, el padre Frederick Miller, a quien a menudo he mencionado aquí en la misa televisada, quien ha predicado de este púlpito muchas veces, murió recientemente, el 28 de septiembre. Él escribió en un artículo titulado San José, Padre de nuestra fe, y pueden encontrarlo en la página web de los Caballeros de Colón. Es gratis, todo lo que es gratis es bueno. Él dice, los relatos de la Anunciación a María en el Evangelio según San Lucas y a San José en el de San Mateo revelan que Dios logra su obra más grande a través de la cooperación de dos seres humanos, a través de la obediencia en la fe. Jesús, el Hijo eterno del Padre, se hizo Hijo de María a través de la fe de ella en la palabra de Dios proclamada por Gabriel, en su disposición a recibir a María en su casa como esposa suya y adoptar a su hijo no nacido. José se unió a María en su acto de fe, en el origen celestial de este niño. A través de la fe de María, el Hijo de Dios se hizo hombre. A través de la fe de José, el hijo de María, se convirtió en hijo de David, el Mesías de Israel. Nuevamente, el plan de Dios, el asombroso plan de Dios en la historia de la salvación, ver la obra del Espíritu Santo involucrada en el plan de la salvación. Y una de las razones por las que el padre Miller solía inculcar este punto en nosotros, y los voy a dejar con este pensamiento, es que él quería mostrarnos y enseñarnos cuánto valora Dios nuestra total libertad y cooperación en el plan de Dios. En toda la historia de la salvación, uno mira el plan de Dios y la forma en que Dios lidia con la humanidad. Dios valora la libertad humana. Dios valora nuestras decisiones de servirlo. Él no viene a nosotros como un dictador divino exigiendo obediencia, sino que es silencioso. Nos pide que le respondamos, que seamos obedientes a Él, pero nunca con un martillo de hierro. Nos pide que lo elijamos, que lo sigamos. Nuevamente, esta cooperación total en el plan de Dios. Esto lo vemos en la vida de la Sagrada Familia, en la vida de la Virgen María, en la vida de San José. Pero vemos esto en nuestras propias vidas. Las invitaciones que Dios nos ha dado a lo largo de nuestras propias vidas a seguirlo, recibiendo esos llamados que el Señor nos da casi todos los días, casi todas las semanas.
somos obedientes y seguimos la Again, the voz de quiet Dios. voice of God. It's not always a Nuevamente, thunderous la voz voice silenciosa de Dios coming from the no heavens, siempre es una but voz como un most trueno of all, que God's baja voice desde el is cielo. very, very Mayormente, quiet. la voz de Dios es And we need muy, to be muy quiet in order to silenciosa listen to his voice. y nos hace falta guardar silencio As we para approach poder Christmas escuchar next su voz. Sunday, Al listen to acercarnos the a la voice Navidad el of domingo Christ. próximo, Listen escuchen to la the voz de voice of Cristo, God echoing in the escuchen la voz Gospels. de I Dios encourage you to que read the resuena Gospels en los leading up to Evangelios. Christmas Les insto a que lean and really los spend Evangelios time with them. en camino a Allow the Navidad Word of y God que pasen tiempo to con echo ellos y within que your heart, permitan que la voz because de He has a Dios mission for you resuene en too. sus vidas, porque Él Just as tiene He has a una mission misión for para the ustedes Virgin también, Mary and Saint así Joseph, como tiene una misión His para la mission Virgen for you María is y just para San as José. important, I would Su say. misión para ustedes es igual de importante, diría yo, To somehow, in your own way, respond que de to alguna God. forma, And this a su has propia manera, ustedes eternal respondan a consequences. Dios. Y esto tiene Every consecuencias time we say yes eternas. to God, Cada vez que le decimos que eternal sí a Dios, consequences. Not just for yourself, but for consecuencias the entire eternas, world. no solamente para ustedes, sino para el Holiness mundo is entero. diffusive. It just La doesn't stay santidad with es one difusiva, self, but holiness is meant to no se transform queda en una sola the persona, world, sino que la society, santidad the tiene church. como propósito Every time we say yes to transformar al God, mundo, a la eternal sociedad, a la iglesia. consequences. Cada vez que le decimos que sí a Dios, consecuencias eternas.